buenas tardes. Pues lo primero, agradecer pues como han hecho mis compañeros a la Universidad de Zaragoza y a la organización, pues que nos hayan invitado. Comenzar, pues algo que nunca he hecho en mi vida. He dado varias conferencias a lo largo de mi vida, bastantes, y es la primera vez que comienzo dando la razón a un rector. Y es que es verdad que se está muy alejado y encima, si quieres ver, pues te tienes que poner casi de pies. Yo, mi misión es hablarles del camino de la tecnología. Como ya hemos dicho en esta sesión, pues la idea es ver caminos y después analizar cómo se pueden cruzar esos caminos que parece que se deben cruzar, ¿no? De la innovación desde el punto de vista de la tecnología, institucional y más pedagógica. Decía María José en la breve introducción que hizo a la tecnología que una de las características importantes era que cambiaba muy rápidamente y que esa rapidez de cambio, pues que muchas veces parecía que era como una liebre y que los procesos pedagógicos eran más tortuga, y muchas veces pues es difícil integrar la velocidad de una tortuga con la de una liebre. Y eso es verdad, tenemos que ver un poquito cómo es esa evolución tecnológica. Esa evolución tecnológica, pues bueno, conviene un poco de hacer un repaso histórico a la misma. Es decir, si nos vamos a meter en un camino, es bueno conocer el principio del camino, y aquí lo podemos conocer porque es muy reciente. Fijaros, si este seminario estuviéramos ahora en los años 80, el aula evidentemente sería la misma, y estaríamos hablando de una nueva tecnología que había aparecido, que es un ordenador personal, donde, haceros una idea, que el ordenador cuando comienza y cuando nosotros en la universidad comenzamos a utilizarlo, era un ordenador con texto, que lo único que podía era que se hacía un programa y a través de este texto interactuabas con él y te podía salir un texto u otro en función de la interacción. Eso era el Tentropic, eso era no va más, era lo que se hablaba en todos los congresos, de cómo usar ese ordenador en la educación. Y esos fueron los primeros planteamientos. Y eso se empieza a aplicar en demostrar o como herramientas de diversas teorías psicopedagógicas. Pues los conductistas hacían programas que decían, mire, ya tengo una herramienta en el conductismo. Los que aprendizaje por constructivismo, por descubrimiento, pues hacían otro tipo de programa. Entonces, pero la operativa era la misma. Era una especie de profesor ayudante que trabajaba con el alumno de una u otra forma. Y eso era un poco lo que se hablaba hasta los años 80, desde los 70 a los 80. Es decir, nos damos cuenta que estábamos a lo mejor 10, 12 años, 15 años casi hablando de la misma tecnología y de la misma innovación. A partir de mediados de los 80 y más o menos hasta los 90, aparece otra tecnología, que era lo que se llamaba multimedia, que aporta unos elementos distintos. Por ejemplo, el hipertexto. Decían, oye, es que ya eso de leer un libro secuencial, ahora ya no, hay una cosa que se llama hipertexto, que es los que conocemos ahora mismo como enlaces, que pinchas en una palabra y fíjate que sigues leyendo pues un contenido relacionado con esa palabra. Se empiezan a incorporar imágenes, audios, y todos decían, pues qué elementos más innovadores. Podemos tener una máquina que incorpora una imagen, la integra con un audio, y empiezan a trabajarse con lo que se llama multimedia educativo. Y digamos que desde el 85 al 90 ya todo el mundo se había olvidado de la tecnología anterior. No quiere decir que no exista, porque sabemos que el ordenador personal sigue existiendo y cada vez más, sino que lo que se hablaba en congresos o lo que se publicaba era esta línea de aquí. En los años 90, de repente aparece algo que se llama Internet, que tiene la característica que conecta ordenadores. Y detrás de un ordenador todos sabemos que hay personas y recursos. Por lo tanto, se nos abre una nueva dinámica en esto de la innovación tecnológica o basada en la tecnología. Y era que podíamos tener acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento ¿a qué? A recursos siempre, en cualquier momento. Ya personas, bueno, pues a lo mejor era más difícil a las 5 de la mañana pues que hubiera detrás una persona. Pero es verdad que ahí se nos planteaban nuevos retos y decíamos, oye, y con esto, como profesores, ¿no se nos ocurren nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas innovaciones? Bueno, pues si este seminario estuviéramos hablando en los años 90, 95, estaríamos hablando de eso. Todo esto que os estoy hablando, en su momento, en los congresos, se decía, cuando estábamos en los 80 o 85, 90, 95, que todo esto se consolidaría cuando esa tecnología se popularizara. Es decir, que a la pregunta que siempre le decía alguien, oiga, ¿y esto que están diciendo si es tan bueno, por qué no ya está en todas las aulas? Y no, hombre, es que todavía los ordenadores, no todo el mundo, no todos los centros pueden tener un ordenador, porque era impensable que una persona lo tuviese. Pero cuando todos los centros tengan ordenadores, vamos, lo mismo con CD-ROM, lo mismo Internet. Cuando todos tengan Internet, esto ya... Y entonces todo eso va evolucionando y se va consolidando. En el 95-2000
por los sistemas LMS. LMS eran sistemas basados en Internet que gestionaban al alumno. Matrícula, tutorías a través de foros, etcétera. O LCMS, que eran sistemas parecidos, pero que además gestionaban contenidos. Aquí en la Universidad de Zaragoza tenéis el Moodle implantado y consolidado, que es el sistema implantado y consolidado en prácticamente todas las universidades a nivel mundial. Entonces, eso es un sistema que las universidades, desde el punto de vista institucional, decidieron apostar por esos sistemas. Todas las universidades actualmente han apostado por un sistema, bien en libre como Moodle o en privado con otras plataformas, y eso se ha quedado ahí. Y es algo que ha liderado, digamos, las universidades desde el punto de vista institucional y no lo han dejado. En 2000-2005, pues todo el mundo hablaba de Web 2.0. Del 2.0, yo creo que sonará el 2.0 para todo, profesor 2.0, alumno 2.0, mi asignatura 2.0, que eso básicamente, la idea era que tenía más visitas aplicaciones de Internet que eran construidas por los usuarios que otras. Por ejemplo, llegaba una gran empresa, se gastaba una millonada, pero además millones de las antiguas pesetas, en crear un portal sobre salud. Y sin embargo, alguien ponía una web donde ponías vídeos y recetas de cocina que la gente subía y eso tenía más visitas. Es decir, YouTube tiene muchas más visitas, o Facebook o cualquier sistema que se basa en que la gente va poniendo sus cositas y los otros lo ven. Eso se llama 2.0. Eso inmediatamente se trasladó. Oye, pues mira, ¿por qué no consideramos al alumno o el profesor que compartimos cosas? Y en los años, pues eso, 2000-2005 era de lo que se hablaba. A partir del 2005 ya no se puede decir que haya algo que haya sido el trend topic, que haya sido la estrella, sino que a partir ya de 2005 se diluye y hay muchas cosas. Pues se hablan de lo que son modelos, pues por ejemplo, free teaching, que básicamente os sonará, y si no es muy fácil de entender, es clase inversa, es decir, en casa que hagan la teoría, es decir, en vez de lo que estamos haciendo aquí, pues en vez de ustedes venir y aguantarme a mí estos 20 minutos, pues se graba un vídeo, lo ven en casa. Y cuando vengan aquí, hacemos otra cosa. Se han visto ya el vídeo y hacemos otra cosa. Eso es el free teaching, que es parecido a lo que estamos haciendo aquí con la 2P, pero bueno, pues eso es un modelo. El OCW es algo que apoyaron las instituciones hace bastante tiempo, que ya sabéis que es poner los contenidos de nuestra asignatura en abierto, o el MOOC más recientemente. Yo creo que es que ahora mismo no hay ni un solo congreso o actividad divulgativa que no aparezca la palabra MOOC, que ya sabéis que es cursos masivos online y en abierto. O dicho de otra forma, mi asignatura que la tenía online la pongo en abierto para que gente de fuera de la universidad se apunte. Y con esa idea, pues sabéis que son cursos que se apuntan pues 3.000, 4.000, 20.000, 50.000 personas que se apuntan a ellos. Se habla de Learning Analytics, que es, pues antes y ahora en muchas ocasiones, ¿qué analíticas tenemos para evaluar al alumno? Pues hasta hace poco el examen. Cogíamos el examen, lo analizábamos y en función de lo que escribía en el examen aprobaba o suspendía. Ahora, pues bueno, ya además del examen hay trabajos, hay exposiciones, hay otro tipo de cosas. El Learning Analytics lo que dice hoy es, vamos a hacer un rastreo de todo el rastro que va dejando el alumno, de todo, vamos a coger sistemas que solo analicen y que ayuden al profesor a tomar decisiones. Pues no es lo mismo una persona, imaginaros, que sé que todos los días ha estudiado, ha trabajado, ha ido haciendo las cosas, el tiempo que le ha dedicado, a una persona a lo mejor que ha estado 3 días. Y después resulta que el examen lo aprueba la persona que ha estado 3 días. Bueno, pues ahí hay una serie de información que nos lo da el profesor, al profesorado, y que eso nos puede ayudar a tomar decisiones. Hay cosas que han permanecido, pues por ejemplo, lo que son la personalización. Bueno, que no lo he dicho, perdón. Otros modelos son los sistemas personalizados para atender a la diversidad, que nos decía antes María José. Pues bueno, pues podemos contar, hay técnicas para que el sistema pueda adaptarse en función del perfil de alumno que haga que entre en el sistema. Y eso es algo que la Universidad de Zaragoza y el grupo GITIC concretamente es una de sus principales líneas y además son referencias a nivel nacional e internacional en estos sistemas. En la Universidad de Zaragoza se trabaja bastante, pero hay líneas como esta de personalización que ya se basan en las primeras aplicaciones que se hacían en los años 80, de esa especie de profesores ayudantes. Otras, por ejemplo, OCW MOOC, tienen sus precedentes en los sistemas LMS. Por lo tanto, como veis aquí, es verdad que antes había décadas donde teníamos la misma tecnología y todo el mundo trabajábamos en ella, y ahora es que entre realidad aumentada, móviles, modelos,
es tal cantidad de procesos que hay y que además sabemos que el próximo año han cambiado y hay nuevos, que bueno, pues nos puede un poco hacer pensar si nos merece la pena meternos en este camino de la innovación tecnológica. Hay dos modelos, básicamente. Hay un modelo que tiene esta especie de flujo, es decir, yo voy a usar la última tecnología. Entonces, en los años 80, si yo utilizo el ordenador para aplicarlo en el aula, sé que eso va a tener impacto. Quiere decir que va a salir en revistas, que voy a dar charlas. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la última tecnología. Pero claro, si yo sigo ese modelo, ¿qué significa? Que cuando aparece otra tecnología, ya no procede trabajar o hacer innovación educativa con la anterior. Y así sucesivamente. Este flujo es un modelo que vale para las personas que estén innovando y lo que quieran hacer es las nuevas tecnologías que están saliendo a nuestro alrededor, probar, y digo probar, a ver cómo, digamos, se puede incorporar al proceso de formación. Y ahí tiene sentido esa tecnología. Pero muchas veces, y sobre todo por la visión que damos, los que hablamos de este tipo de cosas, parece que si no estás trabajando con la última tecnología, no estás innovando tecnológicamente. A nadie se le ocurre presentar un congreso y decir, oiga, que es que yo uso Internet. Y dicen, bueno, vale, ¿y? Pues no, que quiero que me publiquen un artículo porque uso Internet. Entonces, bueno, pues ahí, digamos que no lo van a hacer o no lo van a coger, va a ser difícil, por lo tanto, tenemos esa visión. Pero yo voy a trataros de daros otra visión, además de esta, que es que la hay y que se trabaja en ella, hay otro enfoque. Y fijaros que tiene mucho que ver con la definición de la innovación educativa. Aquí dice, innovación, cambio que produce mejora. Y con eso es con lo que nos hemos quedado casi todos en innovación educativa. Con lo cual, sobre todo en los primeros proyectos de innovación educativa, los que habéis estado evaluando esos proyectos o los que lo habéis vivido, habéis visto proyectos muy singulares. Pues un proyecto de innovación educativa es que yo le digo las preguntas del examen. Esos son proyectos reales. Le digo una pregunta del examen al principio del curso. Y yo con eso hago el proyecto de innovación. Otros, pues esto ya mire, yo es que voy a incorporar los bailes regionales y van a hacer un baile regional y con eso vamos a incorporar un proyecto de innovación. Y entonces, bueno, pues cambio que produce mejora. El sistema era fácil. Yo hacía un cambio, cualquiera, además muy creativo, con mucha variedad, y después normalmente miraba la nota de los alumnos. Y pues mire, es que ha aprobado más gente. Y entonces, bueno, pues eso se suponía que era innovación. Pero hay otro aspecto de innovación, que lo ha dicho María José cuando ha desgranado un poco las etapas, que tiene otra cuestión. Primero, la innovación educativa, cuando la hacemos nosotros, el profesorado y dentro del aula, suele responder a una necesidad. Es decir, suelo tener o un problema o algo que me gustaría mejorar, bien por mi propia asignatura o bien por las condiciones de lo que es el proceso de formación. Si todo va bien, si estoy encantado, si me aprueba todo el mundo, si es que mis alumnos, el alumnado, estoy súper contento con ellos y ellos conmigo, etcétera, etcétera, pues creo que lo estoy haciendo muy bien. ¿Para qué voy a innovar? Pues para poner la medalla de que soy profesor 2.0 o para salir en un congreso, pues a lo mejor, pero desde luego no es una necesidad. Pero normalmente cuando hacemos una innovación basada en la tecnología, primero empezamos o planteamos que hay una necesidad. Y no sé si alguno de ustedes, pues alguna persona de las que están aquí, les va tan bien que no tienen ahora mismo, que no les gustaría mejorar algo en su proceso, pues que atiendan mejor, que me vengan a clase, que hagan las prácticas, que cuando le digo que estos son los conocimientos previos que se suponen, es que ni Rita se los trae leídos y eso que le he dado una serie. Bueno, pues hay una serie de actividades que nos gustaría mejorar. Y normalmente eso lo solemos hacer o bien buscando una solución que alguien nos dé, que normalmente no la encontramos, o bien haciendo un proceso de innovación donde la tecnología tiene un papel. Además de ser una necesidad, debe ser eficaz, es decir, conseguir resultados. En este proyecto que les digo que decían las preguntas del examen, pues alguien le preguntó y le dijo, oiga, ¿y cuántos han aprobado? Dice, bueno, menos que cuando no se lo decía, la verdad. Entonces, hombre, todos nos quedamos con bastante ganas de que nos explicara cómo era posible eso. Pero bueno, tiene que ser eficaz, es decir, hombre, si voy a hacer un proceso de mejora, hay una necesidad, pues hombre, lo lógico es que tenga unos resultados. También
tiene que ser efectivo, que traducido quiere decir, en mi pueblo quiere decir, que para conseguir lo mismo que antes, trabajas menos, esa es la primera regla. Muchos de nosotros hacemos procesos de innovación educativa donde freímos literalmente a los alumnos. 20 trabajos, 50 asistencias a conferencia, 30 resúmenes y 52 ejercicios resueltos. Y después decimos, hombre, es que el que lo hace saca mejores notas. Hombre, faltaría más. Si trabaja 10 veces más, lo lógico es que saque mejores notas. Pero eso no es un proceso efectivo. Efectivo quiere decir que va a sacar lo mismo que antes, pero trabajando menos. Bien el profesor o bien el alumnado. O ambos. O que trabaja lo mismo, pero consigue más cosas. No hay otra. Y eso, todo proceso de innovación lo tiene que tener. Imaginaros en el mundo de las lavadoras, que se pelean por ver quién lava más blanco. Imagínense el último anuncio, la última innovación. Es la que más blanca, vamos, la blancura es que ciega, es la que se visten en Semana Santa para alumbrar ahí. Entonces, es tan tremenda la blancura, pero dice, no, es que mire, va a gastar 10 veces más energía de lo que gasta habitualmente. 4 horas de lavado y 3 kilos de detergente. Dice, hombre, pues sí, pero a lo mejor casi que me quedo con mi blancura anterior. Bueno, pues esto es lo mismo. Son los procesos de eficacia y de efectividad. Y además, tiene que ser sostenible. Porque es verdad que María José nos decía, mirad cómo ha aumentado la innovación. Pero ha aumentado también porque hay otros factores. Reconocimiento, acreditación, etcétera, etcétera. En el momento que esos factores desaparecen, el nivel de innovación baja considerablemente. Y muchos procesos de innovación, no en formación, sino en otros industrial, en el momento que deja la financiación, ya no hay. Hay muchísimos proyectos que se pagan cantidades tremendas de financiación y no son de innovación. Y entonces acaba el proyecto y dice, no, como ya se acabó el dinero, ya esto se acabó. Bueno, pues tiene que ser sostenible. La innovación debe ser sostenible. Que significa que una vez que se ha hecho la innovación, esa tiene que continuar. Muchos procesos de innovación que hacemos no aguantan el cambio de profesorado. Si yo hago un proceso de innovación, dejo la asignatura, y es que el profesorado que la coge la nueva no mantiene nada. No es sostenible. Y también debemos pensar en la transferibilidad. Es decir, muchas veces hacemos un proceso de innovación que nos lo hacemos de tal forma que solo nos vale para nosotros mismos, con nuestros alumnos, en nuestra secuenciación, y cualquier otro profesor o profesora, aunque sea de nuestra misma área de conocimiento, no lo puede usar. Bueno, pues hay que procurar que esos proyectos de innovación también sean transferibles. A mí hay un ejemplo que me gusta poner. Es difícil entender lo que es la innovación porque imagínense que hay un determinado profesorado que siempre con sus alumnos pues ha usado pizarra y tiza y no lo estoy criticando, todo lo contrario, pero que en un momento determinado, pues por ejemplo hace un mes, descubre que hay una cosa que se llama PowerPoint. Dice, bueno, pues voy a usar el PowerPoint. Y ese profesora dirá, ¿estoy haciendo innovación con mis alumnos? Pues si no salimos de las 4 paredes del aula, él sí la está haciendo. Pero ahora, si salimos de esas 4 paredes, va a ser muy difícil que eso hoy lo consideremos como un proceso de innovación hoy que podamos utilizar el resto. Por lo tanto, con esa visión, la tecnología tiene otra forma de enfoque, que es esta. En lugar de ser una flechita que coge la tecnología, aquí no, aquí es, si tengo esta necesidad y teniendo en cuenta estas cosas, ¿qué me puede facilitar hacerlo? Por ejemplo, imagínense que tengo 100 alumnos y hay unos conocimientos previos que yo me gustaría saber si tienen o no tienen. Y en función de esos conocimientos previos, pues ponerles, unos contenidos u otros para que todos lleguen con ciertas condiciones a un determinado tema. Pues hombre, el profesor o profesora tratar de hacerlo uno a uno es difícil. Sin embargo, con un sistema adaptativo que se lo ponga en una tecnología, me puede ayudar a hacerlo. Entonces, esa es la idea de la tecnología. Es una herramienta, es algo que facilita. Es un facilitador de. Y en ese sentido, claro que podríamos utilizar cualquier tecnología, aunque sea ya pasada. Todo esto que estoy diciendo se entiende, aquí es una transparencia que pongo de 1975, que se utiliza en procesos industriales, donde se dice que hay 2 tipos de innovación, la del producto, que es más la orientada a la tecnología,
y la del proceso, que es más orientada a la pedagogía o a la propia metodología. Fijaros, y ya os digo que esto es del 75 y no es de este sector, ¿qué es lo que pasa con la innovación basada en la tecnología? En el primer modelo que les expliqué. Eso decae en el momento, tiene un impacto altísimo en el momento que se introduce esa nueva tecnología, cuando se crea esa tecnología, pero claro, con el tiempo tiende a desaparecer. Es decir, que cuando esa tecnología ya no es la más novedosa, existe otra, ya eso se queda ahí. Y esa es la razón porque cuando enfocamos un trabajo orientado a lo que es la tecnología, a los 2 o 3 años está obsoleta. Y es lo que decía María José, no puedo seguir ese ritmo. Claro que no, ni ella ni nadie podemos seguir ese ritmo. Sin embargo, si lo orientamos al proceso, es esa otra línea, es decir, a la necesidad, pues, como veis, hay un impacto que va creciendo relativamente. Este pico es más alto o menos en función del estímulo de la tecnología, es decir, puedo tener una tecnología adecuada o poco adecuada, porque otro de los problemas que tenemos en la tecnología es que hay tanta y tan variada que o la conozco o no sé exactamente cuál es la que me puede impulsar más una necesidad concreta. Pero siempre que acaba, ha subido el nivel. Es decir, hemos mejorado el proceso. Un ejemplo muy simple. Cuando empezó esto de la enseñanza asistida por ordenador de los años 80, hubo varias líneas de trabajo, como les decía, digamos, dependiendo de las distintas teorías o métodos pedagógicos. Uno de ellos se basaba en el aprendizaje por descubrimiento, que básicamente lo que querían hacer era simuladores. Y entonces, ¿cómo simulaban? Pues simulaban un proceso en los años 80, pues por un texto, variables. La tecnología fue mejorando. ¿Eso qué quería decir? Que iba mejorando el procedimiento. Y hoy un sistema de simulación es tremendamente eficaz comparado con los de hace 20 años. Va subiendo. A medida que va desarrollando la tecnología, la eficacia va mejorando. Bueno, un ejemplo muy rápido sobre este método que une competencia, que une metodología, pedagogía y tecnología, es, por ejemplo, lo que estamos haciendo en grupos de la Universidad de Zaragoza, Politécnica de Madrid y desde hace poco también con la Universidad de Salamanca. Y es, por ejemplo, la competencia de trabajo en equipo. Hicimos un estudio, vimos que nuestros alumnos, cuando hacen trabajo en equipo, es como en el ejército. Al ejército saben todos ustedes que se les presupone valor. Cualquier militar tiene valor. Y aquí hemos pensado lo mismo de nuestros alumnos. Y es que tienen la competencia de trabajo en equipo. Cuando nos entregan un trabajo que es un folio, un PDF firmado por 5, les presuponemos que saben trabajar en equipo. Les presuponemos asumir esa competencia. Vimos que no era así. Y entonces necesitábamos hacer un proceso que permitiera formar y evaluar en la competencia. ¿Y para eso qué queríamos hacer? Estar con el grupo, con el equipo de trabajo. Es decir, si el profesor puede estar con el equipo mientras desarrollan el trabajo en equipo, sería fabuloso. Veo si hacen o no la competencia, les formo, etcétera, etcétera. Eso es inviable hacerlo sin tecnología. Desde el grupo HITIC, el ITI, y os digo desde hace muy poquito, GRIAL, de Salamanca, hemos estado trabajando, incorporando distinta tecnología. Por ejemplo, con Moodle. Con Moodle y a través del foro, un simple foro, vemos cómo colaboran, cómo trabajan, vemos quién se escaquea, vemos quién pone en el foro. Todo muy bien, chicos, todo muy bien. O es que no he podido porque he tenido una semana que no he estado, pero hoy es la próxima vez. Vemos cómo lo han organizado, vemos cómo lideran, con un simple foro. Vemos cómo van organizando las cosas con otros elementos de Moodle, vemos cómo presentan el trabajo con un wiki. Y aquí esto lo hemos hecho entre la Universidad de Zaragoza y Politécnica de Madrid, pero, por ejemplo, aquí teníamos ya unos problemas tremendos cuando se incrementaban los equipos de trabajo. Esto funciona con 20 equipos de trabajo, va bien, es decir, para una asignatura normal de 50, 70 alumnos va bien, pero para asignaturas como la mía, que tengo 450 alumnos y casi 100 grupos de trabajo, ya era difícil. Bueno, pues se incorporó ya GRIAL, desarrollando un sistema de analítica de aprendizaje que nos dice, oye, este no ha pegado ni golpe, o ha estado trabajando solo los 2 últimos días, o mira cómo ha estructurado todo, ha iniciado, ha hecho refuerzos de no sé qué. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de cómo una necesidad concreta, en este caso formar y evaluar la competencia de trabajo en equipo, va mejorando a medida que evidentemente vamos disponiendo de tecnologías nuevas. Y este es el enfoque que, a mi modo de ver, a menos que estemos en la tecnología,
que estemos en esa área y que tengamos que estar, digamos, probando las nuevas, es el más adecuado. La tecnología, cuando cambiamos a una nueva, esas gráficas, veis que se empieza de nuevo con la tecnología y eso queda obsoleto, y cuando una misma tecnología la vamos aplicando a una necesidad concreta, a una competencia, a un método, a lo que sea, va subiendo, va impulsando. Por lo tanto, cada vez. Esta es la parte que se puede hacer más transferible, etcétera, etcétera. Bueno, y ya para finalizar, lo que sí quiero dar el último vistazo, en este camino que es la innovación educativa, el primer elemento, la primera visión, la más habitual, la que ustedes más están acostumbrados, es la meta es la tecnología. Bueno, esto es un molino de moler minerales para obtener plata. Era la meta llegar a ese molino, que era difícil. Entonces, el segundo modelo, la tecnología es algo que se va a llevar en la mochila, que nos va a ayudar a alcanzar algo que es la mejora del aprendizaje. Pues muchas gracias por su atención.